Paz de Cristo, Iglesia Centro Apostólico de Adoración. Les damos la bienvenida en este día, este estudio que nos ocupa en este día, y queremos darles la bienvenida y las gracias por conectarse con nosotros para estudiar la palabra del Señor, hermanos y amigos. Vamos a dar principio a nuestro estudio de este día, que se titula Prosperar en Babilonia, compromiso constante. Y vamos a elevar a Dios una oración antes de principiar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Jesús, pidiéndote, Señor, tu divina guianza, Señor, para hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, usa este vaso, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para traer este mensaje, Señor, a cada corazón, para edificación, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito que allí donde se encuentren abran su Biblia en el capítulo 6 de Daniel. Versículo 10 es nuestro verso base bíblica para este estudio. Estaremos leyendo básicamente todo el capítulo 6, pero el base es el versículo 10. Y como dijimos, el tema principal, compromiso constante. Un compromiso constante con Dios. Hablamos de un compromiso espiritual. El compromiso que nosotros tenemos con el Señor en nuestra vida espiritual es servirle todos los días de nuestra vida. Y para ello vamos a leer el versículo 10, como dijimos. Cuando Daniel, y dice de esta manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Queremos decir, antes de entrar profundamente en este tema, que aquí Daniel supo de un edicto. Un edicto era una ley que se dictaba de un rey, algo que se publicaba y se tenía que llevar a cabo. Y este versículo aquí dice exactamente de eso. Él llegó a su oído que el rey había hecho este edicto. Pero queremos, hermanos, comenzar a leer para entender exactamente a qué se refiere y de dónde viene esto. Queremos leer del versículo 1 en adelante para entender. Queremos también mencionar antes de entrar en el tema, que Daniel, como ustedes que ya han estado siguiendo nuestros estudios, hemos mencionado en los estudios del trimestre que la vida de Daniel, como Daniel fue traído a Babilonia, fue un cautiverio que hizo el rey Nabucodonosor y los trajo captivos a Babilonia, y él ordenó que se le apartaran los jóvenes sabios con inteligencia, conocimiento y habilidad para que entendiesen el lenguaje de los caldeos allí en Babilonia. Y Daniel y sus 3 amigos hebreos, que ustedes saben que son Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron seleccionados para venir ante el rey. Y cuando el rey dio el edicto, dio la orden también en ese tiempo, el rey Nabucodonosor, de que se les diese la comida del rey y el vino del rey para que se alimentasen. Y Daniel, usado por Dios, halló gracia ante el comandante o el capataz de decirle: no me forces a que me contamine. No nos forces, hablando él y sus amigos. Permítenos, danos nada más unas lentejitas y agüita natural. No le pongas ni azúcar, no permitas, no me forces a que me contamine. Y aquel capataz, aquel comandante dijo:
es que si no lo hago así, mi cabeza está por enfrente. Y le dijo Daniel, con sabiduría y gracia de Dios, le dijo: pruébanos, ponnos a prueba 10 días. Y si no te parece bien, entonces veremos. Pero él estaba bien seguro de lo que decía. Y aquel capataz acordó con Daniel de ponerlos a prueba por 10 días. Y dice que cuando llegaron los 10 días y que los vio, aún ellos estaban más robustos que los demás. Y se llegó el tiempo de presentarse ante el rey, y el rey los halló, dice la historia, que el rey los halló 10 veces más sabios que a los demás. Entonces Daniel fue hallando sabiduría, conocimiento y gracia en los reyes de Babilonia. Fue hallando gracia ante ellos, la gracia que Dios le daba por no haberse contaminado y seguirle sirviendo a su Dios con aquel compromiso que él tenía de seguro desde su niñez. De seguro desde su niñez él fue instruido en que el Dios que ellos servían era capaz de hacer cualquier cosa. Y Dios puso en su plan que estos jóvenes fuesen elegidos para Dios manifestar su poder, su gloria ante los que no conocían. Y todos saben la historia y hablamos de ello cuando el rey Nabucodonosor ordenó que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego. Y que él dijo: que no echaron 3, ahora veo 4. Pues el Dios de ellos los libró, porque ellos le dijeron al rey: sepas tú, oh rey, que a tu estatua no adoraremos. Porque el rey había hecho el reto: ¿qué Dios los librará del horno de fuego? Y ellos le dijeron: sepas tú, oh rey, que el Dios que sirvemos nos librará, y si no, aún así a tu estatua no adoraremos. Qué fe, qué firmeza, qué convicción y qué conocimiento del Dios que tú sirves. Ese, hermano, es un ejemplo para nosotros, como dijo el apóstol, porque lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Queremos enfatizar en esto, pero queremos mencionar esos puntos antes de entrar en el capítulo 6, y trataremos de aclarar los puntos principales hasta donde el tiempo nos alcance, y vamos a continuar. Cuando el rey Nabucodonosor dejó el reinado, que se le fue quitado, entró Belsasar, su hijo, y entonces allí Daniel otra vez más entra. Cuando Belsasar profanó las cosas sagradas de Dios y blasfemó, básicamente blasfemó, profanó contra Dios y lo sagrado. Dice que Belsasar, estando en su palacio con sus príncipes, sus invitados, y tomando vino, le agarró el gozo del vino, y como era el rey de autoridad, mandó que se le trajesen los vasos de oro y los vasos de plata de la casa de Dios para tomar en ellos. Y dice que tomó el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Blasfemaron, profanaron lo sagrado. Y no nada más eso. Sigue diciendo allí en el capítulo 5, si usted lee el libro de Daniel, del 1 al 6 le da la historia, todo el caminar de Daniel hasta allí. Y dice que en el 5:24, si sigue leyendo de ahí en adelante, dice que no nada más bebieron, sino que en la locura de su vino perdió la cabeza y adoraron sus dioses de oro, de plata, de madera, de bronce, de todos los dioses que tenían, de piedra. Entonces se le aparece una mano con 2 dedos ahí en la pared, en el palacio del rey Belsasar, y escribe y dice que aquel rey se puso pálido, empezó a temblar, dice que sus rodillas pegaban una con la otra y empezó a gritar.
Tráiganme los astrólogos, los adivinos, que me lean esa escritura, que me la interpreten. Y los trajeron y no pudieron. Entonces por allí la esposa del rey se acordó que en los días de Nabucodonosor, su padre del rey, había este joven llamado Daniel, y le aconsejó, dice, mándalo traer. El rey lo mandó traer. Entra Daniel y el rey le dice, si me interpretas esta escritura, te daré esto y esto y esto. Y Daniel dijo, quédate con tus premios, yo te voy a interpretar lo que dice allí. Y Daniel, dirigido por Dios, le interpretó lo que decía la escritura. Allí en el capítulo 5 de Daniel, versículo 24 en adelante, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsis. Y le dice Daniel, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. De seguro que no le agradó absolutamente nada esta interpretación, pero aún así el rey dice que le puso collar de oro a Daniel, lo elevó. Él mandó que fuese el tercero en el reino. Daniel prosperó, Dios lo prosperó en Babilonia, aún en cautividad, porque Dios tenía ese propósito en él, de manifestar su gloria, Dios, la gloria de Dios por medio de su siervo. Y es donde queremos llegar en el capítulo 6. Pero allí en el capítulo 5, al final nos dice que este rey, Belsasar, murió inmediatamente después de esa interpretación. Y entonces entró a reinar el rey Darío. El versículo 31 del capítulo 5, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y allí continúa el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas eran los gobernadores, hombres capaces de gobernar. Versículo 2. Sobre ellos 3 gobernadores, sobre esos 120 puso 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, si alguno de esos 120 gobernadores tenían un problema que no lo pudieran resolver ellos, tenían que venir a Daniel para que no fuesen a molestar al rey. Oh, pero fíjense lo que causa esto. El enemigo insta a las personas a la envidia, al celo. De segurito que se decían entre ellos, ¿cómo este extranjero va a gobernar sobre nosotros? Nos va a enseñar a nosotros. Lo que no entendían es que no era únicamente Daniel, sino que era por la mano del Dios que ellos no conocían y no aceptaban. Entonces estos, dice, pero el capítulo 3, versículo 3, perdón,
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Oh, aleluya. Era el espíritu guianza de Dios en Daniel. Y aquí, hermanos, cuando leemos esto, cuando yo leo estas historias, miro y se satura mi corazón de gozo, de pensar las cosas que hace nuestro Dios cuando uno le sirve con temor y temblor. Este joven no se contaminó. Él le dijo: no me forces a contaminarme, le dijo al capitán del rey Nabucodonosor. Pero él conocía al Dios que él servía y sabía que de todo lo libraría. Y dice: porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Allí, hermano, es donde entró el enemigo a poner los malos pensamientos entre todos los gobernadores y capitanes y príncipes. Y es por eso que quisimos tomar esta escritura para llegar hasta allí, todos los versículos que podamos alcanzar a cubrir. Entonces, fíjese allí el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio. No hallaron borrachera en Daniel. No hallaron ningún tipo de mal en él. No hallaron adulterio, no hallaron fornicación, no hallaron maldición, no hallaron mentira, no hallaron robo y cuántas cosas más podemos añadir. No las hallaron en este siervo de Dios. Entonces miren lo que acordaron. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, claro, inspirados por el enemigo: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense, la astucia del enemigo para acusar a un siervo de Dios. No le vamos a hallar cómo ponerle el dedo con el rey si no es en relación a su fe, a la fe que él tiene en su Dios. Y miremos, sigamos leyendo para alcanzar a entender y mirar a lo que llegó. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Fíjense, la alabanza cómo entra antes de entrar al siguiente paso. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulguéis, que hagas, que apliques una ley, que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto que el edicto había sido firmado, entró en su sala, su recámara,
mirando hacia el templo donde él acostumbraba a adorar. Y él abrió sus cortinas de sus ventanas, no le importó. Y aquellos que le estaban acusando sabían exactamente lo que Daniel hacía. Quiero decir y enfatizar que Daniel no fue invitado a esa reunión donde se pusieron de acuerdo para hacer este edicto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía lo que traía tras de ese edicto. El rey lo convencieron y lo firmó, pero a Daniel de segurito que le llegó el chisme. Oh, por allí andan estos hombres haciendo esto en contra de ti. No le importó. Él sabía que él estaba caminando rectamente delante de Dios y cumpliendo con las órdenes del rey. Cuando a su oído llegó ese edicto, él dijo: si quieren verme servirle a mi Dios, véanme, aquí estoy alabando a Dios. Hermano, yo tengo una pregunta para nosotros hoy día. ¿Cómo actuaríamos nosotros si se levantase una ley? No puedes adorar a tu Dios. No importa qué religión, no puedes hacer un culto de adoración. ¿Qué haríamos? ¿Qué profundidad tendrán las raíces de nuestra fe? ¿Qué tan profunda sería nuestra convicción en el Dios que servimos si una ley fuese dada en nuestros días? No podemos contestar, esa es una pregunta individual. ¿Qué tanto yo confío? ¿Qué tanto yo amo a mi Dios? ¿Y qué tanto estoy yo dispuesto a poner por mi fe, mi convicción? Hermanos, si te dijesen la ley ha sido firmada que no puedes comer, no le puedes dar de comer a tu familia si no niegas tu fe, ¿cuál sería tu respuesta? Déjame decirte, a este joven le costó este consejo maldado de los inicuos incircuncisos de corazón que llevaron esto ante el rey. Esto le costó a Daniel probar una vez más su fe. Al rey Darío le dolió en su corazón cuando supo que Daniel era acusado de no haber obedecido la ley, porque él sabía que Daniel era un hombre de Dios. Y trató, dice que luchó hasta el ponerse el sol por no llevar a cabo esa ley contra Daniel. Pero los gobernadores y capatras y zapatras y todos los príncipes le pucharon al rey. Tú firmaste esta ley, la tienes que cumplir. Los zapatras estaban totalmente enfurecidos con Daniel porque era un extranjero y tenía tal conocimiento que los podía guiar a todos, y eso no les gustaba. El enemigo tiene trampas. Le tendieron la trampa, pero cuando lo echaron al foso de los leones, y los leones le sirvieron de almohada, de cobija para que no tuviera frío. Dice que el rey otro día por la mañana se levantó temprano y se fue y le habló: Daniel, Daniel. Él con tristeza pensó que ya no existían ni sus zapatos. Oh, pero cuando oyó la voz de Daniel, dice que con regocijo mandó sacarlo. Pero fijémonos esto, hermanos, y ya casi estoy por terminar. Mire que cada acción tiene una consecuencia. Miramos allí, si seguimos leyendo, miramos que aquellos que levantaron esto contra Daniel, esta acusación, fueron luego llamados por el rey. El rey ordenó que se les echase al foso de los leones donde había salido Daniel, y dice que no nada más a ellos, sus esposas, sus hijos, toda su familia pagó las consecuencias de esa acusación incorrecta de aquellos hombres malvados.
dice que cuando los echaban al foso de los leones, todavía no caían al fondo del foso cuando ya eran despedazados por los leones. Ahora mire usted, mi hermano, la diferencia que hace servir a un Dios que tiene el poder del reino en los cielos y en la tierra. Hermano, lo voy a dejar con este pensamiento. ¿Cuál es el nivel de tu fe? ¿Qué tan profundas están las raíces de tu convicción en ese Rey todopoderoso? Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue y haga el corazón, haga la obra en cada corazón. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que tú me has permitido compartir tu mensaje, Señor. Que tu palabra haga el efecto en cada corazón, Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les prospere, Dios les guarde. Y adelante en el nombre de Jesucristo, siendo fieles en nuestra fe.